al podcast de Primeriza RD. De mamás, con mamás y para mamás. Y hoy traemos un tema súper especial. Bienvenidas a todas nuestras invitadas y co-hosts. Hola Nelis, bienvenida. Hola Alfania. Hola Patricia, hola Navi. Hola. Cuéntame Patricia, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy tenemos a nuestra querida Nelis. Sí, esa es la querida Nelis que Alfania tanto habla. Gracias. Ella es abogada y nos viene a hablar hoy de maternidad y leyes. Pero nosotras te conocemos súper bien, pero la comunidad no te conoce tal vez tanto. Así que cuéntanos un poquito más de ti. Gracias. Como dijo Patricia, gracias por la invitación a Primeriza. Mi nombre es Nelis Rivas, abogada, pero el mejor título que llevo es madre. Devolviéndole en el día de hoy todo lo que esta comunidad, desde el momento que fui madre, me ha dado, siempre dispuesta cuando me hacen el llamado. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Gracias, Nelly, de verdad, por estar aquí con nosotros. Y nos gustaría iniciar con un tema y una pregunta que nos hacen mucho a través de las redes, y es el hecho de que si está embarazada, ¿cuál es mi cámara? Si está embarazada, ¿tiene que pagarme manutención? Yo no sé cuántas veces al mes yo recibo la misma pregunta. Mamita, le vamos a responder esa pregunta hoy aquí. Sí, ciertamente en República Dominicana tenemos el Código del Menor que regula todo lo que tiene que ver con menores de edad, niños, niñas y adolescentes. Este código regula lo que tiene que ver con derecho de alimentos, que implica que toda madre embarazada tiene el derecho de reclamar al padre que haya reconocido el embarazo, el tema de que pueda cubrir esos gastos pre y postnatal. O sea, que tiene la obligación desde el momento de que sabe de su embarazo de poder reclamar esa obligación de alimentos que tiene ese padre sobre ese embarazo. Y en caso, por ejemplo, de que el padre alegue que no es suyo. Lo que pasa es que hay una presunción que si la madre estipula o establece que esta es la persona, eso se va a discutir ante un fiscalizador del juzgado de paz que corresponda a esos fines. Sí debemos de hacerle la salvedad que al momento en que se reclame y a esa persona se le ponga una manutención, si esa persona en el futuro hace una prueba de ADN y puede darse el resultado de que no es su hijo, esa persona, ese padre, tiene la facultad o el derecho de poder reclamar en reparación de daños y perjuicios por todos esos meses que él estuvo supliendo o cubriendo los gastos del embarazo a esa madre y que con una prueba de ADN se establezca que no es de él. Eso es una salvedad que debemos de hacer. Y si se da el caso contrario, que sí es y él no lo reconoce. Sí es, recuerden que hay una presunción de que la madre dice que es ese padre. Igual, al momento del menor o el bebé nacer, tiene la obligación de suplir alimentos. El código establece que alimentos es servicios, comida, colegio, formación integral, recreación. O sea que hay un acápite que establece qué tiene que ver con alimentos. Entonces, eso es un proceso que se lleva ante el juzgado de paz correspondiente con una primera fase conciliatoria, donde hay un fiscal que sirve como mediador, donde las partes van a establecer cuáles son sus pretensiones. Siempre establecerle a las madres que los gastos son 50 y 50. Es decir, que si un niño gasta 20,000 pesos mensual, a esa madre le toca cubrir 10,000 pesos y al padre 10,000 pesos. Súper interesante. Pero, o sea, esa parte como, o sea, según, no me ha tocado eso de pensiones ni nada de eso, pero como que en muchos casos no veo como que se cumpla, porque yo he visto madres solteras que pasan por el proceso de pensión y eso, que ellas llevan la mayor carga porque los papás lo que le dan es un mínimo que le ponen y la mamá tiene que pagar casa, tiene que mantener el niño y todo eso. Entonces no hay como una manera de, no, si yo pago de casa tanto, tú tienes que darme la mitad de todo. Sí, lo que pasa es que al momento de esa madre establecer cuánto gasta, tiene que hacer una relación, es decir, vivienda, servicios, colegio, y esos gastos tienen que estar sustentados. Es decir, no es que la madre va a ir y va a decir, mi gasto mensual son 50,000 pesos. No, tienen que estar sustentados. Y quiere decir que si el papá va a cubrir los 25,000 pesos que él 50, la madre debe de cubrir esos 25,000 pesos restantes. ¿Qué pasa? Que ciertamente en República Dominicana hay una costumbre de madres no querer ir
hacer el proceso de reclamar alimentos. Y no se asesoran sobre todo. Exactamente, la falta de asesoría. Sin embargo, el tema de alimentos se reputa como penal, es decir, que hay incumplimiento de una manutención de parte del padre. Ese incumplimiento, luego de reclamarse, el padre puede estar condenado por 2 años. Eso lo establece el Código del Menor. También debemos de establecer que no solamente la carga es para el padre. Si en este caso, quien tiene la guarda del niño, es decir, que con quien vive el niño es el padre puede reclamar el 50% de los gastos a esa madre. ¿Por qué? Porque la guarda la tiene el padre. O sea, el niño vive con el padre. Entonces, esa madre tiene la obligación también de cubrir el 50% de esos gastos. Es decir, que la pensión le aplica tanto al papá como a la mamá en ese caso. Sí, todo dependerá con quién vive el niño. También es importante establecerle a la comunidad que si hay un niño especial, es decir, con un diagnóstico especial, ese padre o esa madre tiene la obligación de seguir sustentando hasta después de la mayoría de edad. Es decir, el código establece que la obligación de alimentos está hasta los 18 años, pero si ese niño tiene alguna condición especial, ese padre o esa madre va a tener que seguir dándole cumplimiento hasta después de su mayoría de edad. Otro dato importante es también que si a falta del padre, es decir, que el padre fallezca, los hermanos y los abuelos tienen la obligación de suplir alimentos. Repíteme Eso eso de yo no nuevo, lo por sabía. favor. Eso no se cumple aquí en su mayor Que parte. esa parte... No, eso no, yo en lo personal Es que no puede lo sabía. ser que no se cumple por un desconocimiento. Es Exacto. decir, si yo tengo una pareja o tuve una pareja o un niño con una persona que falleció su padre, esa obligación de alimentos continúa hasta los 18 años a los abuelos y a falta de los abuelos a los hermanos, Y que deben de seguir supliendo. ¿Se constituye un elemento penal también? O sea, No, porque la responsabilidad penal es personal. Ok. Es personal. Pero sí, o sea, sí. O sea, se puede interponer una demanda. Se puede a esas reclamar personas alimentos para a falta reclamar. del padre. O sea, si el padre o la madre falta, esos familiares tienen la obligación también. Qué interesante. Perfecto. Entonces, vámonos al ámbito laboral. ¿Cuáles son los derechos y los deberes que tienen las embarazadas en su trabajo? Ok, las embarazadas tienen los mismos derechos que ya tienen desde antes de embarazarse. Solamente que se le suman un descanso pre y postnatal de 14 semanas. Aparte de que la embarazada en principio no pudiera ser cancelada, como la costumbre de decirse, pero sí pudieran cancelarla. Lo que pasa es que el empleador al momento de cancelarla va a tener que cubrir todo lo que resta de su embarazo, más entonces subsidiar todo el tema del descanso pre y postnatal, pero sí pudieran prescindir de sus servicios. E igual, una mujer embarazada que su función es una función dentro de una empresa donde hace labores que tengan que ver con carga o donde su embarazo se puede ver comprometido, el empleador tiene la obligación de moverla de posición a una posición menos riesgosa, o puede el empleador tiene la facultad de poder enviar esa madre a su casa, pero debe de seguir remunerando. Igual la madre embarazada ya lactante, cuando regresa de su descanso pre y postnatal, tiene el derecho durante el primer año a un permiso mensual o media mañana para poder llevar a sus hijos al pediatra. E igualmente tiene 3 descansos de 20 minutos durante su jornada para poder hacer el tema de las extracciones, si es o no es una madre lactante. O sea, eso le corresponde durante el primer año. También tienen como derechos que la madre lactante, cuando tan pronto dé a luz, su empleador tiene la obligación de inscribir o reclamar a la CISARRIL el tema del subsidio de lactancia. Es decir, que la madre tiene un derecho ante esa institución que debe de tramitarlo el empleador, de que el Estado Dominicano tiene un subsidio de lactancia, y es que le proporciona un porcentaje de su sueldo para poder esa madre poder suplir el tema de lactancia, por así decir. Ahí le voy a agregar, Nelis, y gracias por esa información, un 33% del salario, el subsidio. Y algo muy importante, y es que recientemente la CISARRIL limitó a un año la posibilidad de reclamar ese subsidio. Anteriormente, si usted no lo reclamaba,
en 2 años, 3 años podía realizar el proceso, igualmente se lo daban, pero ya está limitado a 1 año. Así que si usted da a luz y ese proceso no se completa en 1 año correctamente, pues usted va a perder ese beneficio. Es importante que le den seguimiento a eso. Inmediatamente usted da a luz para que sea sometido correctamente y usted pueda disfrutar de ese beneficio. Exactamente. Pero también tengo entendido como que tiene un tope. Como que no todas, dependiendo de lo que cobre, no todas las madres califican. Como luego de X sueldo, ya no califica para beneficiarse de él. Es así, tiene un tope. Ese tope actualmente me parece que está en hasta los 42,000 pesos y algo, pero sí tiene un tope. La madre que sobrepase ese sueldo no tiene derecho a ese subsidio de lactancia. Y hablando de recomendaciones de asesoría legal, maternidad, ¿qué pasa con las madres canceladas en el proceso de embarazo o en el proceso de lactancia? ¿Cuáles serían las recomendaciones tuyas a estas madres? Como les establecí anteriormente, si el empleador va a prescindir de ese contrato laboral, debe de remunerarle todo lo que resta del embarazo más el tema de su descanso postnatal, sus 14 semanas. Pero sí el empleador puede prescindir. Ahora, si el empleador no cumple con esa obligación, entonces la madre tiene una protección de parte del Ministerio de Trabajo donde puede ir a interponer su denuncia e iniciar procesos ante los tribunales laborales del país. O sea, para tener claridad en este punto. Si yo di a luz, disfruté de mi licencia pre-postnatal, entré al otro día, me cancelaron, el empleador no tiene ningún compromiso conmigo. No tiene compromiso contigo porque tú tuviste todo tu periodo pre y postnatal, descansaste y cuando regresaste el empleador puede prescindir sin ningún tipo de obligación más que tus derechos adquiridos. Y ahí me pongo mi cachucha de recursos humanos y les cuento que siempre y cuando esa cancelación sea con sus prestaciones. Si es sin prestaciones, debes de esperar que su bebé tenga 6 meses como mínimo. Exactamente. Alfania me ha complementado la información, pero sí, la madre tiene un sinnúmero de facultades y derechos que están estipulados en el Código Laboral del país. Me parece genial, me parece súper interesante el tema de la información. Y cuando hablamos de información en la comunidad también hemos dado temas contigo ya de esta información. Sí, Entonces, sí. yo sé que hay informaciones como así, como bien puntuales, que también tú has dado y me encantaría que pudieras compartir con la comunidad del podcast que tal vez se nos pueden estar escapando en este momento. Básicamente, mi recomendación, tanto como madre como abogada, que a veces me tengo que poner ambos títulos, es que cuando yo escucho a esas madres que dicen, no, yo no voy a reclamarle el tema de manutención, hágalo, porque el papá tiene una obligación sobre ese niño. O sea, tal vez usted no quiere pasar el mal rato. Ya estoy hablando Nelis, la madre, no la abogada, porque el papá tiene una obligación sobre ese niño. Usted tiene derechos que la facultan como madre de ir al juzgado de paz que le corresponde, depende de donde usted viva, e interponer esa reclamación, que va a tener una fase conciliatoria, sí, donde ambas partes se van a sentar con un fiscal que sirve como conciliador a los fines de poder revisar esos montos. Es muy importante también establecerle que el fiscal, al momento de poder establecer una manutención, o el juez, si ya se hace litigioso, tiene que tomar en consideración los ingresos del padre. Es decir, que el juez tiene la facultad de pedirle a la tesorería, a la superintendencia de bancos, a la DGI, sobre esos ingresos que tiene ese padre. Si lamentablemente su pareja o el papá de su hijo, bueno, ya no pareja, que no debería de ser el término, su expareja o el padre de su hijo es una persona que tiene trabajos informales, que no los recibe de manera a través de la tesorería, ahí usted va en detrimento, en pérdida. Sin embargo, las redes sociales ya han servido ante los tribunales para poder demostrar un estatus económico que pueda mostrar una persona. Es decir, que que el punto de antimovimiento es peligroso en este caso. Bueno, claro que sí. Déjenme decirle que a mí me ha servido, ante reclamaciones de manutención, poder ver las redes sociales de esa persona, ver su estatus, si va a ciertos lugares, si anda en cierto vehículo, si hace como usted dice, un bulto de antimovimiento. El juez entonces
lo puede tomar en consideración, porque no puede ser, Nelis, la madre ahora, que usted no tenga para alimentar a su hijo, pero sí para tenga esa- para poder a darse ver. un buen fin de semana, para ingerir bebidas alcohólicas y Gracias. disfrutar. Y yo me voy un chin más allá. Hágale print screen. Gracias. No, mira, es lo que te estaba comentando ahorita. Hay muchas madres, como tú dices, que no van a poner la pensión. Primero, yo te digo porque he tenido casos puntuales. Por ejemplo, yo tengo una vecinita que yo siempre le digo, ve y ponle una pensión, es un abuso. No entiendo cómo un padre se puede sentar a comer sin saber si sus hijos comieron. Claro. Entonces ella me dice, ay, man, es que imagínate, él es militar, pero él tiene más trabajo por fuera. Yo voy a ir para allá y lo que me van a dar ahorita son 2,000 pesos. Entonces, tú sabes, por el mismo temor de que le dan poco o de que, como tú dices, los papás tienen el trabajo informal, no van y prefieren realmente vivir teniendo a los niños pasando precariedad. Qué bueno que tú hiciste ese comentario, y es que el tema de los alimentos se puede cobrar retroactivamente. Es decir, siempre que esté fijado por un juez de paz o por el fiscal, y aunque lo incumplan, si usted tiene 2 años que no le pagan los 2,000 pesos mensuales que le pusieron, al año son 24,000 pesos y a los 2 años son 48,000 pesos. Usted no sabe si ese padre le cambia la situación económica. Y usted puede reclamar todos esos pagos que él no le hizo en su momento de manera retroactiva. Y algo muy importante para agregar ahí es el hecho de guardar todos los comprobantes de pago de los gastos que realicen con el bebé. Sí, eso es muy importante, y de mis casos que he tenido muy pintoresco en los tribunales de la República, tuve una madre que guardaba absolutamente todo. Si le compraba un helado a ese niño, ella guardaba el recibo. Si pagaba una clase extra, ella guardaba el recibo. Ahora, lo que sí, como te digo una cosa, te digo la otra. Me he encontrado con casos que son madres que yo la he denominado, como una profesora de la universidad la denominaba, madres alcancías. Esas madres alcancías son las que lamentablemente quieren utilizar el menor a los fines de poder suplir gastos que no le corresponden a su padre. O sea, que también debemos de Sí, ser... porque hay de Ahí todo. recuerdo un Hay de bebé todo. que yo vi el otro día, de que aquí esperando la manutención con las pestañas. Ay, no. Sí, entonces eso es muy importante. Otro detalle que yo debo de traer a la mesa y a colación es el derecho que tienen los abuelos sobre sus nietos. Es decir, que sus abuelos tienen el derecho de poder tener acceso. Y es que me he encontrado con casos donde una madre o un padre le niegan a esos abuelos poder tener interacción con sus nietos. Sin embargo, el Código del Menor le establece el derecho a un abuelo de poder reclamar tener acceso a su nieto. Interesante, eso no... Es lo mismo que unos padres pueden establecer su régimen de visita. Es decir, que si el menor vive con su mamá, pero puede su mamá y su papá de manera amigable establecer un régimen de visita, es decir, cada 15 días está con el papá, cada 15 días con la mamá. El régimen de visita que mejor le convenga, pero si no hay un acuerdo entre ambos padres, ese régimen de visita se puede conocer ante el tribunal correspondiente. Establecer ese régimen de visita. Súper interesante. Gracias, Nelis, por traernos tantas luz. Sí. Me gustaría, por favor, que antes de despedirnos nos dejaras tus contactos, alguna recomendación general para finalizar. Bueno, Además de que se asesórense. Por favor, Asesórense. gracias. Lo principal es, Nelis la abogada, asesorarse siempre, siempre. Y la comunidad sabe que mi teléfono es abierto para todo el mundo, para cualquier consulta. Pero la Nelis como madre es poder darle una estabilidad emocional a nuestros hijos. Aunque sean padres separados, poder llevar esa separación o esa dinámica que pueden establecer, pero siempre a favor del menor. O sea, siempre debe de primar el interés superior del niño, porque un niño con estabilidad emocional refleja que fue criado con padres emocionales mentalmente. Entonces, esa es mi recomendación. Mis números de contacto es mi número 829-641-9906, mi correo
nrivas@rivasseed.com. Siempre a la orden de la comunidad que saben. ¿Y las redes? ¿Y las redes? Mis redes sociales, Nelis Rivas Seed, y las de la firma Rivas Seed Abogados. Súper, muchísimas gracias Nelly, gracias Patricia Inaui por acompañarnos en el día de hoy y a ustedes muchísimas gracias por sintonizar un capítulo más de nuestro podcast Primeriza RD. Nos vemos en los próximos y gracias a nuestros patrocinadores por apoyarnos en esta ocasión, a Acres Baby Store con mi querida Naui, a Rivas Seed con mi querida Nelis y muchísimos más. Muchísimas gracias y nos vemos en los próximos. Bye bye.